Minelly Sánchez quiso ser periodista, estudió psicología, turismo, derecho también. Terminó viviendo en Alemania, después ahora en Estados Unidos y es ya una escritora consagrada con algún libro publicado con premio, algunas novelas, 3 novelas por lo menos y un libro de cuentos. Minelly, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La descubrimos en un artículo es un reportaje de esos brillantes reportajes de nuestro amigo, el colega Bianco Martínez, hace un par de meses y le invitamos. Vino ahora de visita al país, aceptó nuestra invitación que ya le habíamos cursado por el correo electrónico. Muchas gracias. Vamos a empezar, Minelly, cuéntanos un poco tu recorrido vital, cómo ha sido eso. De Jamao al norte. Así es. Eso es, Jamao es de la provincia de España, aunque por momentos que si Puerto Plata, pero está ahí en la frontera y en las montañas de ahí hasta Alemania. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo fue la infancia, ese salto hasta llegar a ser escritora? Gracias a ustedes por la invitación, Juan Bolívar. Estoy encantada de estar con ustedes. Bueno, ha sido verdaderamente un largo recorrido. Soy de Jamao al norte, vivía ahí en la frontera con Puerto Plata. Estudié turismo y hotelería porque... Como eso estaba en auge, ya en los años 80. Exactamente, yo soy del boom del turismo en masa, o sea, nosotros casi se nos jaló de la mano, vengan, esto es lo que va a estar generando dinero, que es realmente lo que un estudiante busca, sobre todo los que vienen de familias de escasos recursos y... ya estando establecida en el turismo, pues conocí a una persona de nacionalidad alemana con la que me casé, me fui a vivir a Alemania. ¿Eso fue en el turismo puertorplateño? Exactamente. Entonces me fui a vivir a Alemania, donde estuve viviendo 7 años, una experiencia extraordinaria. Venir de Jamao, que realmente es muy pequeño, de que Sosúa, donde viví también muchos años, también es bien pequeño, aunque bastante cosmopolitan se podría decir. Y bueno, así fue mi recorrido, llegué a aquel país, yo siempre fui amante de la literatura, yo siempre tenía como en mi corazón, yo quiero escribir algo y siempre viví escribiendo tonteritas de niña. Por supuesto, esas son cosas que lo hacen muchos niños también, yo nunca pensé que eso estaría dentro de mi agenda, que quería escribir algún libro, pero así surgen las cosas y de repente acabé escribiendo Al caer la tarde. Bueno, te estimularon a escribir en un periodo en que tú no hacías muchas cosas en Alemania. Tú tenías un marido que era un funcionario de una institución de promoción, de ese desarrollo. Exactamente. Y entonces tenías tiempo, te dedicaste a escribir. Tuve bastante tiempo que ya yo escribía, cuando me fui de la República Dominicana ya llevaba probablemente todo el concepto de lo que sería El caer la tarde. Ese no sería el nombre, pero al final ese fue el que le quedó. Y sí, realmente tuve bastante tiempo porque fue un periodo largo en el que te intentas integrarte a una sociedad que es realmente muy distinta a la tuya y con la que tiene primeramente que lidiar con el idioma, que es un idioma bastante terco para aprender y hay que dedicarle mucho tiempo. Bueno, entonces entre lo que aprendí alemán, seguí escribiendo. Y después de Alemania, entonces, que cruza a Estados Unidos. Yo regresé a la República Dominicana, donde viví un par de años después de haber vivido en Alemania. Trabajé justamente en un programa así de la mañana haciendo... ¿A dónde? ¿Ya en Sosúa. En Sosúa. Sí, trabajé en la televisión de Sosúa. En todos los programas de Sosúa. En un canal de telecable. Local, sí, en los programas locales. O sea que me conoces a Telgato en Sosúa. Y estuve trabajando ahí... en un programa muy exitoso que tenían los muchachos en la mañana, y de nuevo volví a casarme y me fui a los Estados Unidos. Y ahí está ya formando parte de la diáspora. Y ahí entonces empiezo a formar parte de la diáspora. Tú estás viviendo por ahí, por esos pueblos de Massachusetts, sí. Donde Lawrence, cerca de Lawrence. Cerca de Lawrence, se puede decir, los dominicanos cuando uno va a Lawrence, eso es casi dominicano. Exactamente, los dominicanos le dicen a uno,
Lawrence es la capital de Hebron. Así que, Hebron. o sea que cada vez que yo quiero comprarme unas cositas dominicanas me voy a Lawrence. ¿Y eso qué distancia de Boston? ¿Cuánto? ¿Una hora y media? Algo No, así? no. Dependiendo del De tráfico, que el automóvil, digo. tráfico es terrible, pero yo trabajo en Boston todos los días, o sea, Ajá. me muevo todos los días a Boston. O sea, ¿y qué estás trabajando en Boston ahora? Yo trabajo, yo hago una especie de trabajos sociales, como trabajo con familias que tienen niños con problemas de conducta. ¿Y es por una agencia oficial del Estado? Es una agencia, no es específicamente del Estado, pero trabajamos con el seguro médico del Estado. Ya. O sea, se maneja más o menos. Como escritora y como perteneciente a la diáspora, Sí. ha experimentado estar en Alemania, en Estados Unidos. Cuando uno llega a un país diferente es anónimo. Exacto. Y exacto. cuando regresa después de mucho tiempo, sigue siendo anónimo, entonces donde anteriormente fuiste ¿esa ha sido conocido. una experiencia? Sí, por supuesto que sí, porque que uno deja las cosas atrás. Y por supuesto, como yo le decía antes, yo trabajaba en la televisión de Sosúa y me conocían mucho. Ahora cada vez que me introducen, tienen que volverme a introducir de nuevo. Esta era la fulana que trabajaba aquí hace tantos años. O sea, ya la gente no se recuerda porque la gente es muy visual. Te tienes que estar viendo todos los días y en un mundo tan cambiante como este, y sobre todo cuando a uno se le ponen los cabellos blancos. O sea que la gente tiene que decir, mira, sí, me recuerdo, pero que ella antes no tenía los cabellos blancos. O sea, sí. Bueno, Al caer la tarde fue tu primera novela en los años, principios, 2013. En ¿fue? el 2003. 13. 3. 3. Fue en el 2003 que se publicó. Ya ella es adolescente. ¿Y esta novela se escribió viviendo en Alemania? Esa novela yo la terminé en Alemania. Pero ya la llevaba en el alforja, ¿verdad? La llevaba en la mente. En la mente. En la Porque mente. es una reminiscencia, una nostalgia. Más o menos. De lo que sucedía por allá en Jamao. Exactamente. Bueno, yo pienso que todo el que comienza a escribir, sobre todo un libro de largo aliento, empieza por ahí explorando sus propias vivencias, los recuerdos que te inculcaron en la infancia, las anécdotas familiares. Ese pueblito del norte en la montaña, ¿verdad? Sí, es Salto, sí. Jamao. Tú eres descendiente de Gregorio Luperón, ¿es cierto? Sí, eso ¿Por es verdad. parte de tu madre? Por parte de mi mamá, sí. ¿Y cómo fue esa etapa de la vida en ese pueblito? ¿Cuál es la nostalgia de Al caer la tarde? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos descendientes de Gregorio Luperón. En la familia eso siempre fue como que el héroe detrás de la familia. La familia vivía mucho de ese apellido, le gustaba tener el apellido porque verdaderamente, bueno, es un héroe de la nación. Es una familia, como quien dice, exclusiva, porque si te llaman Luperón, vienes de ahí. Entonces, es lo que piensa la familia, Sí. por aquello de que él se puso él mismo su apellido y todo eso. Entonces, pero yo veía esa búsqueda de la familia como por reencontrarse con esa gloria que alguna vez tuvo ese pasado familiar. Y eso es lo que narra la novela. Son 4 generaciones de mujeres buscando restablecer ese honor que se perdió en el tiempo, buscando un nuevo héroe dentro del seno de la familia. Y por supuesto en una sociedad como la nuestra, siempre machista, las mujeres mismas están buscando el héroe dentro de la rama masculina, en vez de fijarse que siempre las mujeres de la familia han tenido un poderío, una fuerza, un empuje. Es lo que trata la novela. Y por supuesto narra dentro de ella todos los eventos históricos determinantes en ese periodo de tiempo. Después tú escribiste Amarilis Mira en Azul. Exactamente, después... ¿Y cuál es la temática de Amarilis Mira en Azul? Amarilis Mira en Azul narra la vida de una muchacha dominicana de un barrio popular de la ciudad de Santo Domingo que encuentra por casualidad un anuncio en un periódico de circulación nacional donde están solicitando muchachas de buen aspecto físico, mientras más jóvenes mejor. De buena presencia. Exactamente, de buena presencia, para llevarla a trabajar como bailarina en un barco en el extranjero. Y por supuesto, no se necesita experiencia para aquello. Y ella dice, bueno, esta es mi oportunidad, porque ella está buscando una oportunidad de dejar atrás todo su entorno familiar y ese entorno social que la agobia mucho. Y ella se convierte en una víctima más
de la trata de blancas. Y Entonces, finalmente después tú tienes Ángeles Nómadas, que es tu última novela. Esta fue la que te recibió el premio Letras de Ultramar de novela del 2016. exactamente. Eso es aquí ya en la República Dominicana. Esa novela obtuvo el premio Letras de Ultramar, que se le otorga a los escritores dominicanos residentes en el extranjero. Es un premio que otorga, yo creo que la Secretaría de Cultura, a través del comisionado dominicano en la ciudad de Nueva York. Y yo obtuve el premio de novela con Ángeles Nómadas. ¿Y cuál es el tema de Ángeles Nómadas? Ángeles Nómadas. También en migración. Tú estás marcada por la diáspora. En este caso no es la inmigración específicamente, se trata de 3 niños dominicanos también que se encuentran por casualidad en un destacamento policial, en una redada de la policía, que no respetaba si eran niños o si eran adultos, y los recogían a todos. Y ellos se conocen allí y forman una banda de muchachitos de la calle. Son los típicos niños que, porque están abandonados por la sociedad e ignorados también por sus familias, pues ellos viven de lo que caiga, no importa lo que sea. Pero entonces yo presento la vida de estos niños. Nosotros somos muy dados a juzgarlos, a echarle pestes a los padres porque no se ocupan de ellos. Pero nunca nos paramos a preguntarle dónde está tu papá, quién es tu mamá, qué hacen ellos, por qué estás en la calle. ¿Qué te trajo hasta aquí? Entonces, esos niños van contando de su voz propia cómo llegaron hasta ese punto de sus vidas donde están perdidos. Y a veces degeneran a la delincuencia. Sí. Y entonces ya entendemos que deben ser matados por cualquier policía. Exactamente. ¿No? Eso me sorprende siempre cuando yo veo, por ejemplo, que pasa una tragedia que marca a toda la sociedad, porque marca probablemente a una persona productiva, pero que fueron unos muchachos que no tuvieron las oportunidades porque se las hemos negado nosotros mismos. Yo siempre intento que la gente entienda qué tan culpable soy yo por lo que le ocurre a ellos, porque todos tenemos una cuota al fin y al cabo. Entonces es lo que trato de dejar marcado en la novela, por supuesto, que lo entienda cada uno como él lo quiera entender, porque como novela al fin yo estoy exponiendo lo que veo y lo que entiendo y lo que siento como ser humano. El resto debe asumir él mismo su propia responsabilidad. Voy a tomar la palabra de que lo que veo. Decías en una entrevista que todo escritor es un gran observador. Exacto. ¿Qué observa Minelly de la sociedad dominicana actual? Yo pienso que nuestra sociedad... Además como psicóloga también. Yo pienso que nuestra sociedad tiene muchos aspectos que hay que mejorarle, en cuanto a la administración del Estado, darle más a esa población como los chicos de Ángeles Nómadas, que sus familias encuentren ese engranaje donde ellos puedan ser productivos para que sus niños no tengan que salir a tirarle, por ejemplo, una alfombra mojada a un cristal de un carro, que el niño lo que encuentra es, en vez del peso que probablemente no le está sobrando al individuo, pero que probablemente lo necesita más, en vez de ese peso que la gente le tira, lo que le tira es una mala palabra. O sea, yo creo que la sociedad dominicana debe revisarse en ese aspecto, sobre todo en el que debemos invertir más en la población para reducir este tipo de eventos. La pobreza extrema. La pobreza extrema, bueno, que siempre nos duele a todos. Tú le dijiste a Bianco Martínez en esa entrevista que tú viniste a descubrir, tuviste que aprender a ser negra en Alemania. Eso es verdad. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Porque tú negra no eres, aquí tú eres una indiecita clara. Lo que pasa es esos son los colores dominicanos. Sí. Yo cuando estaba en Alemania aprendí a ser negra. De hecho, escribí un artículo que se llama así mismo, Aprendiendo a ser negra. Este artículo lo publiqué en una revista que se llama El Mensajero Latino, que circula al sur de Alemania, y que en ese momento dirigía a un amigo periodista chileno. Y bueno, yo aprendí a ser negra de una forma muy especial. No es que yo tampoco, a mí el color nunca me ha importado, el color no tiene importancia. ¿Qué es eso? Eso es una tontería realmente. Para mí, sí, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Que no es que yo no sintiera ese mismo racismo aquí, que se siente aquí, y que a mí misma, por ejemplo... ¿Aquí es más fuerte que en Alemania?
¿Cómo va a ser? Es diferente, aquí somos más abiertos para demostrarlo. En Alemania la gente tiene más control porque ya tiene un... Porque ya- hay sanción porque es exactamente. a la discriminación y Exactamente, la pero gente se controla. eso es. Aquí no hay sanción y la gente la expresa más abiertamente. Exactamente, pero yo, por ejemplo, me paraba al balcón de mi casa y podía escuchar cuando los vecinos decían, oh, tenemos una negra en el vecindario. Por ejemplo, o cuando solicité un empleo y yo fui a una entrevista y el jefe de personal cuando me extendió la mano me dijo, oh, me la imaginé mucho más. Y yo Y tuve se que, quedó. sí, porque no sabía qué decir. Y entonces yo le dije, más negra, y él me dijo, más exótica. Más exótica. Exacto, entonces, o por ejemplo, cuando llamé a un restaurante español que estaba solicitando personal de habla hispana para trabajar como mesera en un restaurante español. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? En mi tiempo libre puedo tomarme un part-time y hacer algo. En ese tiempo todavía era joven y qué sé yo, se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces me dijo, cuando yo hablé con el hombre por el teléfono, una voz agradable, yo digo, bueno, yo le suelto la rienda a la imaginación, digo, bueno, con ese timbre de voz, ha de ser un caballero. Entonces me dice que de qué color soy, después de unas cuantas preguntas previas, y yo me sorprendí, me miré y dije, bueno, yo soy canela, seguramente ese color nada más se usa aquí también, ¿verdad? Sí, India Canela. Sí, India Canela, entonces Te iba a preguntar, ¿y qué es eso? entonces no, pero yo automáticamente le respondí, ¿y usted necesita el color de piel de una persona para darle un puesto de mesera? Y me dijo que ellos querían mantener una imagen española en su negocio. Ya. Y yo lo entendí. Sí. Que podía Y aquí, hacer. ¿cómo se...? Pero tú no sientes discriminación, tú la adviertes en otros, porque tú aquí eres una indiecita clara, buena moza. Bueno, depende. Hoy día es más abierto, pero en esos años, si te exhibe con un alemán por la calle, un hombre rubio nórdico, la gente va a decir, la gente me gritaba, estas mujeres con la palabra fea que le dicen a las mujeres de la calle, están guisando bien. O Ajá. estas prieticas Te están, decían a ti. estas prieticas están guisando bien, Pues señores. eso cuando tú venías con tu esposo alemán al país. No, Cuando cuando vivíamos vivían aquí aquí. todavía. Ah, porque él vivió aquí sí, también. Él vivió aquí, trabajó para el Deutsche Entwicklungsdienst aquí en Santo Domingo. Y entonces la gente te agredía, incluso verbalmente. Verbalmente, incluso muchas veces tuvo él que frenar a personas que me decían que las negritas estábamos guisando bien o que estábamos guisando mejor, o por ejemplo, alguien te grita, yo no sé en qué es que priva la negra si los gringos lo que les gustan son las prietas feas. ¿Entiendes? Y eso es racismo puro, del más cruel que se te le puede Pero qué tratar a una extraño, persona. porque aquí a ti te consideran una indiecita clara. Y con el pelo cualquiera hasta diría que eres blanca por ahí. Dirían, Bueno, algunos dicen que eso, así se ponían en la cédula blanca. Blanco, pero la verdad es que sí tú sufres ese tipo de agresión también aquí. Y aparte de lo que tú ves. Pero si estaba al lado de un persona- alemán, entonces resaltaba que no era ninguna indiecita clara ni Sí, ninguna blanca, sino una mulata. Una mulata y todo el prejuicio que la gente se crea alrededor de o se creaba, porque hoy veo muchísimas más parejas mixtas en ese sentido, pero recuérdate que estamos hablando del boom del turismo en masa, donde todavía un turista era un poquito distante, y si te involucraba con ellos, automáticamente era que o eres de los más de abajo o, ¿entiendes? Ese tipo de prejuicio que las sociedades crean alrededor. Pero yo creo que sí que el racismo existe no solamente aquí o en Alemania o en cualquier parte del mundo, y lo estamos viviendo hoy, por ejemplo, como se ve lo que estamos viviendo en los Lo que Estados pasa es que Unidos. aquí es más chocante porque aquí los blancos son una minoría tremenda de la población y sin embargo hay, Sí. e incluso se sienten los propios mulatos y aún en los negros, que ellos se niegan a sí mismos. Exacto. Por ahí anda, ahora mismo vi en esta semana una última foto de Sammy Sosa, que Sí. ya parece blanco. Sí, es Él se ha blanqueado el rostro a la fuerza, No, yo espero que después de haber sido un héroe siendo negro, Claro. un héroe deportivo siendo pero negro. a lo mejor él tiene vitiligo y se lo cubre de esa manera, uno no sabe. ¿Tiene qué? Vitiligo, y uno no sabe si se está Sí. cubriendo esa parte por eso. Háblame del rol de la memoria y de la nostalgia A la hora de crear.
en el que está en el exilio o en el incilio? La memoria, yo creo que la memoria siempre va a jugar un papel importante en cualquier escritor, sobre todo un escritor de larga alienta, porque uno recurre mucho a ese recurso para alimentar la historia, y sobre todo cuando está en el extranjero, porque uno tiene la tendencia de idealizar lo propio cuando no está ahí. Ujú. Entonces, uno lo ve mucho más hermoso todo. Cuando tú describes un paisaje estando en el extranjero, probablemente lo ves, estando aquí ni lo notas, pero estando allá, por supuesto, es una cosa maravillosa, hermosa, lo más bonito que hay, porque la nostalgia y la memoria hacen ese rejuego. Y qué bueno en pro de la literatura, por supuesto. Bueno, aquí tú escribías ya en el periódico, tú lo dijiste en El Mensajero Latino en Alemania. ¿Y eso de que Marilyn murió en Berlín, qué era? Mira, eso, Marilyn murió en Berlín, es un relato que yo tengo publicado, está dentro de la colección Marilyn murió en Berlín, precisamente. Y eso me surgió a raíz de una chica dominicana también que conocí en aquel país, que perdió la batalla contra la hepatitis B, porque al estar indocumentada en aquel país, donde fue llevada por un cazador también de blancas, ella no tenía ningún seguro médico, y no se atrevió nunca a pedir ayuda para ir a la enfermedad, porque allí, cuando te hablan de que tú tienes hepatitis, mira cómo te va a correr la gente. Y ella murió en la soledad de un cuarto y la encontraron muerta. Y recuerdo que una amiga me llamó para decirme que estaban haciendo una colecta para enterrarla. Y a mí se me rompió el corazón y yo dije, wow, esto es una historia. Y yo lo conté, cómo Marilyn murió en Berlín, cómo ella llegó hasta Berlín y cómo murió allí en la más terrible soledad y dejando a sus niños huérfanos. A Marilyn Mira en Azul se publicó en el 2006. Tú tienes entonces el primero, Al caer la tarde, 2003, 2006, y ahora en Ángeles Nómadas, que se publica en el 2017. Sí, Este año. Sí, este año se publicó. Es que esta publicación, esta edición es del Ministerio. Ministerio de Cultura. Como parte del premio. Exacto. Y esta que tiene una foto, esta portada es un cuadro de Cándido Vidó. De Cándido Vidó. Sí, yo me sentí honradísima cuando Cándido se dio los derechos para esa portada y además estuvo en la puesta en circulación. ¿Y lo cedió gratis? Sí. Sí. Lo cedió gratis y yo creo que el editor le mandó algunas copias de la novela. Sí, claro, pero quiero decir, fue una gentileza. Sí, fue una gentileza y además estuvo presente en la puesta en circulación del libro, que me honró muchísimo. Y además a la gente le encanta esa portada porque es preciosa. No, es que es un cuadro muy bonito, precioso. Y el cuadro de Amarilis. Esos pájaros que salen del pelo. Exactamente, Minerva de los pájaros creo que se llama el cuadro. El cuadro, sí. Minerva de los pájaros, sí, pero se supone que fue por Minerva Mirabal. Exacto. Que se hizo esa la portada de Amarilis Mira en Azul, que es también un cuadro de un gran pintor de la costa norte que se llama Adolfo Farrington, que es un gran pintor dominicano y que también me honró con cederme de manera gratuita ese cuadro. Bueno, finalmente, ¿cuáles son tus proyectos ahora mismo? En la literatura siempre hay un dicho de que no se puede hablar de los proyectos porque uno se azara. Uno se azara, dice. Uno se azara. No tengo muchísimos proyectos, lo que pasa es que en este momento me he tomado un tiempito sabático de la literatura porque estoy terminando una maestría que me cuesta mucho esfuerzo. ¿Y en qué es la maestría? En salud mental. Salud mental. Porque trabajo en esa área y quiero seguir hasta que pueda pues apoyando, y creo que es un área muy, muy bonita y que yo siempre estoy a favor de aportar, si puedo, sea con mis libros o sea con mi trabajo que realizo día a día, a apoyar. Y me encanta el trabajo porque es con grupos minoritarios. La mayoría de mis clientes son dominicanos, puertorriqueños y centroamericanos. Allá. O sea, tú trabajas, tú tienes clientes como tal en el ámbito psicosocial. Exactamente.
Entonces me gusta eso. Y tú tienes una materia prima muy importante para seguir escribiendo. Entre otras cosas. Entonces, y ahí, bueno, eso es muchas cosas que tienes pendientes seguro para expresarte. Exactamente. La violencia contra la mujer es parte de eso. La violencia contra la mujer. Tú no la viviste, esa no se vive mucho en Europa. Además hay menos violencia, mucho menos criminalidad. Aquí tú te chocas más. Habrá, siempre hay violencia doméstica en todas partes. Sí eso hay. También, eso, sí hay, pero mucho menos, ¿verdad? No es una cosa como aquí que yo me alarmo cada vez que veo las noticias. Casi interdiario tuve que un ex se llevó la vida de una mujer joven, productiva, madre. Eso es verdaderamente tremendo. Mi libro, Marilyn murió en Berlín, que es una colección de relatos, está basado en esa línea. Son niñas manoseadas por parientes, hijas violadas por padres, maestros propasados, pastores seductores. O sea, esa es la línea que llevo en ese libro de relatos, porque realmente es chocante y nuestra sociedad, uno ve diario cosas como esa y hay muchas más cubiertas que no se dejan salir al aire justamente por la vergüenza, por el dolor que causa denunciar este tipo de situaciones. Bueno, vamos a agradecerle, ya ustedes han comprobado quién es Minelly Sánchez, escritora dominicana que está de la diáspora. A veces ella dice que está en el exilio o en el incilio. Te voy a pedir que fortalezca todo lo mental, así que termines la maestría, pero que no nos abandones y que siga, que retorne de nuevo a ser escritora. Y que pueda ayudar a muchas mujeres y muchos dominicanos a aprender a ser negros o ser mulatos, que en realidad somos eso en la gran mayoría, pero mucha gente no ha aprendido todavía eso, o pretende ser blanco, o sueña con ser blanco. Los valores culturales dominicanos todavía, la publicidad, por ejemplo, enarbola mucho el pelo lacio y el blanco, y hay muchísima gente que cae en el complejo racial, muchísimas muchachas que se creen feas porque no son blancas o no tienen el pelo muerto. En fin, Minelly enseña a mucha gente a aprender a ser negra como tú aprendiste en Europa. Muchas gracias. Ojalá que sea así. Muchas gracias a ustedes por la invitación.